pasado la lista oficial que tengo yo en planilla, y cada uno seguramente ha visto su nombre, y si no ha visto su nombre, es que tiene que solucionar en la instancia correspondiente, o sea, en Cardex, ¿no? Seguramente ustedes se han enterado de que ha salido una resolución del Consejo Facultativo en sentido de que se controla asistencia, ¿no? Esa es la resolución que conozco. Entonces, si eso es así, tomaremos en cuenta ese aspecto. Y me voy a ver obligado a llamar lista, como se dice comúnmente, pero en cualquier momento. Pero ocurre, y son testigos de eso ustedes, ocurre que en algunos casos figura su nombre, pero simplemente no está en la clase. Y eso no está bien, ¿ya? Yo les ruego tomar en cuenta estos aspectos, ¿sí?, que nos sirven en el desarrollo de los temas que corresponden a la materia de administración financiera. Ya, entrando a nuestro trabajo, la anterior clase nos hemos referido a varios aspectos que tienen que ver con la materia, a partir de considerar de qué es lo que debemos entender por administración financiera. Dijimos, y eso está en el tema, en las primeras líneas, que la administración financiera considera las labores del administrador financiero, la tarea que debe realizar el administrador financiero. Yo digo, ¿en qué empresa pública, privada, grande, pequeña, lucrativa, no lucrativa, no existe un administrador financiero? En todas, posiblemente no con el nombre de administrador financiero. En la universidad, por ejemplo, decíamos, se denomina director administrativo y financiero. En la alcaldía, oficial mayor, me parece, de finanzas. En Pinto, gerente financiero. En Ferrari, gerente financiero. Y a nivel nacional, el administrador financiero, que administra las finanzas de las empresas, en este caso del Estado, estaría a cargo del ministro de Economía y Finanzas Públicas. Decíamos, además, que todas las actividades en las empresas significa hacer referencia a lo que hemos denominado flujo de efectivo. ¿Sí? O sea, a partir de considerar la definición de las finanzas, hemos indicado que las finanzas no es otra cosa que la administración del dinero. Podemos desarrollar lo que dice la definición, es el arte, la ciencia, ¿no? Yo digo es la administración del dinero. ¿Qué considera esa administración? Decíamos ingresos y salidas de efectivo. No. Y a esos ingresos y salidas de efectivo lo hemos denominado como flujo de efectivo. A partir de esto decíamos, por ejemplo, que las finanzas empiezan por la casa de uno. Las finanzas empiezan por la casa de uno. Porque en la casa de cualquiera de nosotros, de cualquiera, está en función de un flujo de efectivo. Está en función de un flujo de efectivo. Incluido lo que en este momento hacen ustedes, o sea, estudiar en la universidad. Hay una fuente que genera ingreso de efectivo. En algunos casos, posiblemente sea él o los papás, o en varios, no sé cuántos. Seguramente ustedes mismos trabajan y el trabajo les genera ingreso por el lado de los sueldos. O hay algún familiar por detrás que está apoyando el objetivo que tienen ustedes de que al finalizar el último año obtengan el título de licenciado. Siempre vamos a considerar un origen de los recursos, y el origen considera el ingreso de efectivo y una aplicación de esos recursos, y cuando hablo de aplicación estamos hablando de salida de efectivo.
Y nos habíamos referido, por ejemplo, a lo que ocurre en la universidad, en los términos en los que estamos mencionando, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes que tiene la universidad refiriéndome al ingreso? Hemos indicado IDH, recursos propios, coparticipación y transferencias corrientes del Tesoro General de la Nación. ¿En qué aplicas? Tienes que pagar sueldos, tienes que pagar ayudantías, tienes que pagar servicios básicos, tienes que realizar una serie de pagos, y ahí estamos hablando de la aplicación de los recursos. ¿No es cierto? Estamos hablando de la aplicación de los recursos. Y este ejercicio al que me estoy refiriendo, podemos realizarlo en cualquier tipo de empresa. A ver, si me ha entendido este resumen que dice Daniela Alanoca, que mire, ese es el problema. O sea, supuestamente estamos en clases y ni siquiera están escuchando. Ni siquiera. Entonces, si tomamos en cuenta la resolución de consejo, correspondería anotarle presente, pregunto, ¿no es cierto? Entonces, yo les ruego tomar en cuenta estos aspectos. Yo les ruego, ¿no? A ver, Guara, Aranda, tampoco, miren, tampoco. Benito Claudia. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está, Claudia? A ver. ¿Me escucha, Lice? Sí, perfectamente. Tomando en cuenta lo que he mencionado anteriormente, refiriéndome al flujo de efectivo, que significa considerar origen de recursos y aplicación de recursos. Haga referencia usted a un ejemplo cualquiera que le permite explicar cuáles son los orígenes para tener ingresos de efectivo y en qué se aplican esos recursos. Reitero, haga referencia a cualquier empresa que usted crea conveniente. A ver, Ya, licenciado. Un ejemplo podría ser de la empresa CNB. ¿Ya? Podría ser su flujo de dinero, su producto estrella, en el cual es el que genera más ingresos al vender la cerveza. Entonces entraría más dinero gracias a ese producto. Ya. El ingreso, en resumen, viene por la venta de la cerveza. Eso me está diciendo. ¿De acuerdo? Ese es su producto. Estamos hablando, puede tener más productos, pero lo que quiero que se ubiquen es que, ¿producto de qué se tiene ingreso? Y usted ha sido totalmente claro, la venta de cerveza en CBN. Ya. ¿Y cómo consideramos o qué tendría que tomarse en cuenta para la aplicación de recursos? ¿Por qué conceptos hay salida de efectivo en este caso? El ingreso viene por la venta de la cerveza. Y la salida, a ver, Claudia, o Shirley, Claudia. La salida sería al hacer los gastos para producir el producto, para fabricarlo. No estamos hablando precisamente de gastos, y eso hemos visto la anterior gestión en la materia de costos. Porque una cosa es un gasto y otra cosa es costo. ¿No es lo mismo? ¿No? Entonces, a ver, de manera concreta, ¿a qué se está refiriendo? Señalaremos algunos de ellos. Refiriéndome a la salida de efectivo. Adelante, Shirley.
la salida de los ingresos, licenciado. Pero a ver, imagínense lo que me está diciendo Shirley. O sea, cuando le digo, ¿en qué aplica? Si usted se ha referido a la CBN, ¿sí? ¿Por qué conceptos hay salida de efectivo? Licenciado, buenas noches. Natalia, adelante. No sé si estoy equivocado. Tal vez la salida de dinero podría ser por pagar sueldos y salarios, ¿Sí? Correcto. o tal vez pagar a los impuestos, el Correcto. débito fiscal IVA, o algunas cuentas o documentos por pagar. Correcto. Está bien. Sin embargo, para tener producto terminado, como es la cerveza, porque a eso se ha referido Shirley, primero ustedes conocen perfectamente que debemos referirnos al costo de producción, ¿no es cierto? El año pasado hemos visto esto. Y el costo de producción es igual al material directo más la mano de obra directa más costos indirectos de fabricación. Porque para hablar de una venta del producto terminado, primero tienes que considerar, ¿no?, la cerveza como producto terminado. Para eso tengo que comprar cebada, salida de efectivo, tengo que pagar sueldos, salida de efectivo, tengo que pagar otros insumos u otros elementos que me permitan la obtención de producto terminado. Entonces, ¿de qué estamos hablando en esto? Esto se refiere a una empresa de producción, una industria que debemos, o la empresa debe contar necesariamente con un capital de trabajo. La empresa debe contar necesariamente con un capital de trabajo, ¿no? ¿Y qué decíamos? No solamente en esta materia, el año pasado también lo dijimos, ¿no? El activo corriente, que considera el activo disponible, más el activo exigible y más el activo realizable, cuando obtienes producto terminado, aquí tienes en el activo realizable, tienes el inventario de productos terminados. Una vez que se tiene este producto terminado, ya para generar el ingreso que está contemplado dentro del ciclo de operación, lo que sucede es que si vendes al contado, tienes aumento de efectivo, ¿sí?, en esto que se llama activo circulante. Vendes la cerveza, en otras palabras, vendes al contado, generas aumento de efectivo. Pero si vendes a crédito, como empresa desde luego, estás generando inicialmente cuentas por cobrar, cobras estas cuentas por cobrar, aumento de efectivo. Se agota este inventario de productos terminados, ¿qué haces? ¿Qué hace la empresa? Nuevamente produce. Y es un círculo así. Y es un círculo así. ¿No es cierto? Pero además, Adalid, ¿por qué otros conceptos tiene salida de efectivo? A ver, seguiremos. Salida de efectivo, licenciado. Tal vez podría... Estamos hablando... ¿Perdón? Por los préstamos, licenciado, que tenemos. Préstamos, a ver, ubícate, Adalid. Si hay préstamo, hay ingreso de dinero, pues. O hay salida. Estamos hablando de salida. Víctor, adelante, Víctor. Buenas noches, licenciado. ¿Puede ser por publicidad y marketing, licenciado? Ahí está. Después de la obtención del producto terminado, hay un departamento de ventas, comercialización o marketing que se encarga de promocionar, de aplicar estrategias de marketing para generar más ingreso, para maximizar utilidad o maximizar rentabilidad. Claro que sí. Claro que sí. A ver, tenemos dos participantes más. Adelante, a ver, por favor. Buenas noches, licenciado. Tal vez una salida de... A ver, adelante, Sharon. Buenas noches, licenciado, si me escucha. No sé si sería la materia prima también.
Sí, aquí hemos hablado de eso. Tenemos que comprar cebada, sí, sí. Sí, sí. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Y algo fundamental También, en la industria. Y luego vamos a hablar de eso. dice, ¿podría ser transporte? Transporte, si tenemos que pagar transporte, claro, hay salida de efectivo, ¿se dan cuenta? O sea, el ciclo de operación contempla muchos procesos. Y eso lo vamos a ir desarrollando más adelante, porque aquí estamos enfocando de un modo general en el primer tema. Fundamentalmente lo que estamos... Adelante, adelante. Buenas noches, licenciado. También podemos tomar en cuenta los gastos de los servicios básicos, o se pueden usar servicios básicos y alquileres. También se estamos rentando depósitos. En el, digamos, en el caso del ejemplo de la compañera de la empresa CBN. Correcto. ¿Cuál es su nombre? Grisel Patricia Bustamante Rivera. Buenas noches, licenciado René Toc. Ya, a ver, Bustamante. Le comento que no está en la lista. Le comento que no está en la lista. Me he inscrito licenciado, buenas noches. Me he inscrito hace una semana y en readmisión, y hoy día tenían que habilitarme. O sea, mi código sale, pero para ingresar a lo que es mi CIA, para ver mis materias no sale, pero he tenido más bien la comunicación de que me puedan agregar al grupo. Grisel Patricia Bustamante Rivera. Ya, muy bien. Muy bien, Grisel. De acuerdo. A ver, aprovecharemos su participación, Grisel. Nos hemos referido a una industria, la fábrica de cervezas. CBN se llama, ¿no? Sí. A ver, el mismo ejercicio en una empresa de servicios. Ya, voy a poner mi ejemplo. Por ejemplo, en una empresa de radiotaxi, el ingreso que ellos tienen es por la frecuencia que los choferes pagan. Fijan una tarifa ya sea de 5 o más expresada en bolivianos. Ahora eso, en lo que usted decía, aplicación de recursos, eso se puede aplicar en sueldos de operadoras, spots publicitarios, alquileres por la oficina. Eso sería, licenciado. Ya, pero se está olvidando algo fundamental. Fuentes de ingreso, por eso, ¿qué se llaman? Las frecuencias y también los contratos que tiene la empresa de radiotaxi. Yo decía, no, está bien, pero se está olvidando de algo fundamental, pues. Si usted me está hablando de una empresa de radiotaxis, ¿qué es de los taxis? Porque si no hay taxi, no hay empresa. Tiene que comprar. Sí. ¿O no es así? Gasolinas. También puede ser, pero más que todas en las empresas de radiotaxi no siempre son la empresa es la que compra los radiotaxis. Ellos hacen los spots publicitarios y la mayoría viene y solo paga el uso de la frecuencia. Y ese es el ingreso principal, digamos, de la empresa de radiotaxi. Y los costos o las aplicaciones más que todo son en permisos de la ATT y todo eso. A ver, pero necesariamente hay un taxis. Eso Varios. sí, varios radiotaxis como socios. Como socios. Por eso, a ver, voy a tomar en cuenta su ejemplo. Voy a repetir algo que dijimos anteriormente. Y me estoy refiriendo a esta igualdad. Donde el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Ya. Los socios de la empresa de radiotaxis están aquí en el patrimonio. O sea, ellos son los que aportan. Ellos son los que ponen la platita, digo yo. Sí. ¿Para qué? Para tener esta flota de taxis. Porque reitero, si no hay el taxi, el vehículo, si usted quiere, no hay empresas. Independientemente de las cosas a las que se ha referido, yo sé que en una empresa como el que usted ha mencionado, hay varios propietarios de los taxis, una cosa así, no conozco muy bien, pero me estoy imaginando. Esta inversión que tiene, como dijimos ya anteriormente, ha de contemplar necesariamente el activo corriente, ¿sí? Porque maneja caja bancos, posiblemente tenga cuentas por cobrar, porque hay clientes que le deben a la empresa y hay activos no corrientes.
hay activos no corrientes. ¿Ya? Y dentro de los activos no corrientes está justamente lo que estoy mencionando. Necesariamente. Aquí está la inversión de la empresa, decíamos. ¿Cómo obtienes esta inversión? Ah, es por esto. Yo no conozco muy bien la conformación de una empresa de radiotaxis, pero me estoy imaginando. Porque necesariamente tenemos que referirnos a una inversión. En términos de origen y aplicación de fondos, para que esto quede un poco más claro. ¿Cuál es el origen de los recursos para tener la empresa de radiotaxi? Ah, son los dueños, los accionistas, los propietarios. Y decíamos que cuando esto no es suficiente, ¿qué hacen las empresas? Recurren al banco, piden préstamo. Entonces, este es el origen de los recursos. ¿En qué aplicas? En activo corriente y en activo no corriente. Necesariamente. Necesariamente. ¿O cuál es la forma? Porque para funcionar como empresa, primero, el paso que vas a dar inicio, o que va a dar inicio a la actividad normal de la empresa de radiotaxis, es que estés inscrito en Fundempresa. Y en Fundempresa te van a pedir una serie de requisitos, entre ellos el balance inicial. Y en el balance inicial necesariamente vas a hacer constar qué inversiones tiene la empresa, qué activos corrientes y qué activos no corrientes, necesariamente. Necesariamente. ¿De acuerdo? Ya. Sí, A ver. está bien, licenciado. No, si hay algún comentario, adelante. Si hay algún comentario, adelante. Camacho Kevin, a ver. Camacho Kevin. Camacho Kevin. Licenciado, buenas noches. A ver. Daremos un ejemplo que corresponda a una empresa comercial. Daremos un ejemplo que corresponda a una empresa comercial. A ver. Ferrari, ¿puede ser? ¿Es comercial? Primero, produce y luego el producto termina es lo que vende. Una empresa comercial, la actividad principal de la empresa comercial es comprar y vender. Lo que hace Ferrari es primero producir, obtener producto terminado y eso es lo que vende. Una empresa comercial compra algo ya terminado y eso es lo que vende. Por eso su actividad principal es comprar y vender mercaderías. A eso se dedican sus palabras y producto de esa actividad, producto de esa operación, busca maximizar rentabilidad o busca maximizar. Adelante. Nick. Adelante, Sandy. Licenciado, va a disculpar que le interrumpa. Una comercializadora de minerales. Ya. ¿Estuviera bien? Recibe un mineral, concentran, lo cambian un poquito, o sea, como le diría, lo purifican, el mineral, y lo venden o lo exportan. Ya, a ver. ¿Entraría dentro de las empresas comerciales? Pregunto. Tomando en cuenta lo que usted ha mencionado, porque lo que generalmente sucede en las comercializadoras, tomando en cuenta lo que ha mencionado, reitero, compran mineral, siguen un cierto proceso para subir la ley, entiendo así. Sí, ¿no? Sí, lo purifica. ¿No? Entonces ya no entras, porque en la empresa comercial compra y vende, no tiene modificación o no tiene transformación alguna. Le voy a dar un ejemplo. Cuando lo comercializan aquí en Bolivia mismo, no necesitan mucho transformarlo, pero para exportarlo sí necesitan transformarlo, porque hay requisitos. Ya. A ver, yo le digo, el mineral que compran las comercializadoras, ¿lo venden tal como compran? ¿No hay transformación alguna? Aquí en Bolivia, cuando lo comercializan, cuando lo venden, digamos, por ejemplo, lo que era ENAF, ¿no es cierto? Venden estaño, concentran estaño ahí, compran. Entonces, tal como lo compran de las cooperativas, etcétera, igualito lo venden. Ya. Si eso es así, estamos hablando de compra y venta. Estamos hablando de compra y venta. Pero si se introduce algún proceso que permita elevar, como llaman la ley, me parece que llaman, elevar la ley del mineral, ya no es comercial. Ya no es comercial. Simplemente esa aclaración. Entonces, ya, está claro eso. Yo le decía, y para todos. Licenciado. Y adelante.
Yo tengo un ejemplo. Yo trabajo en una empresa que se llama 24HS. Ya. Esa empresa está encargada de comprar tarjetas, compra las tarjetas de Tigo y Bien. las las comercializa en el mercado. Entonces, netamente es comprar y vender, comprar y vender. ¿Por qué lado viene el ingreso? Por las ventas. Correcto. Salía de efectivo. Para la compra de las tarjetas. Ya. ¿Qué más? Licenciado. Pago de sueldos y salarios, marketing, insumos, No tiene infraestructura. alquileres. Alquiler puede ser. Alquileres. Ya. Correcto. Ahí está el flujo. Ya. Adelante, adelante, la compañera que quiere hablar, adelante. Buenas noches, licenciado. ¿Y podría ser un ejemplo la comercializadora de vehículos? Sí, puede ser compra y venta. Compra y venta. Esa tiene que ser la actividad principal. Cuando hablamos de una empresa comercial, compra y venta, compra y venta. ¿No es cierto? Sí. Ya. A ver, ingreso. Dice, perdón. El ingreso, Olmos. cosa que a veces los vehículos que, como está ahora más novedoso, se puede decir, que dan a crédito. Ya, pero aquí hay un tema. vehículos. A ver, aquí hay un tema, tomando en cuenta lo que dice Olmos. Si vende a crédito, ¿hay aumento de efectivo? No, hay cuentas por cobrar. O documentos por cobrar, si es mediante un documento. Sí. No estás generando aumento de efectivo. ¿Cuándo va a ingresar efectivo? Cuando se cobre. Esto que se llama cuentas por cobrar. ¿No es cierto? Por ese lado viene el ingreso. Estamos hablando en términos de flujo. Adelante. Limitante de datos. Por eso. Edwin, perdón, licenciado. No sé, básico parece mi micrófono se ha activado sin querer. Ya. Por favor, intentaremos. Los supermercados, licenciado, son netamente compra y venta. Te he dicho que hables. Javier, no haremos esto. Javier Chambi, borre lo que ha anotado. Borre lo que ha anotado. Por favor, le ruego. No haremos eso. No haremos eso. ¿Ya? Licenciado, yo tengo un ejemplo también. Sí, adelante, adelante. Comercial campero, que está debajo del casco, compra y vende de fiesos. ¿Ya? El ingreso viene por... Sí, compra y lo venden un poco más caros. Fiesos son importan desde Brasil. Y ahí está lo que se llama el margen de utilidad, porque no voy a vender al precio que compro. Ajá. ¿Qué se gana? ¿Se dan cuenta? Hay flujo, pues. Tenemos dos participantes más. Giovanni González. Licenciado, buenas noches. ¿Cómo está, Giovanni? Ya, yo tengo, licenciado, una ferretería de que es pintura automotiva. Entonces, lo que tendría que ser igual también directo, porque yo compro producto terminado, me dan un descuento especial de acuerdo a la cantidad que yo compro. Entonces, lo que yo hago es directamente venderlo. Ya, se ha cortado, se ha cortado. Tenemos dos participantes más adelante. Adelante, adelante. Lice, buenas noches, ¿me escucha? Sí, adelante, adelante. Ya, Lice, complementando con lo que ha dicho la compañera acerca de una concesionaria, yo, bueno, hace tiempo, ¿no? Trabajaba en lo que es Incruz y, bueno, tenía una duda, ¿no? Los ingresos, por ejemplo, vienen, como ya lo decían, de la venta de autos usados, nuevos, venta de repuestos. Y lo que tenía la duda, Lice, por ejemplo, también lo que se hace es hacer mantenimiento a los autos. Pero esto lo hacían en convenio con un taller, entonces eso ya no sería parte de la empresa comercializadora, ¿no, Lice? Por eso, aquí tenemos que definir cuál es la actividad principal que realiza la empresa. Porque estás recurriendo a un tercero, porque si le estás dando la exclusividad del mantenimiento de los vehículos, en este caso, ¿quién recibe el ingreso?
¿no? El taller. El taller, exactamente. Ujú. Y seguramente por esa exclusividad que le da Incruz, como dices, tiene alguna especie de ingreso, no sé cómo se denomina, pero estoy Sí, suponiendo... exacto, Liz. Eso le quería decir, que era una comisión por, digamos, contar con los servicios de ese taller. Claro, claro. Ahora, dentro de ese convenio o contrato que pueda suscribirse, ese taller tiene que garantizar calidad de mantenimiento. ¿Se dan cuenta? Es la otra parte que ustedes han visto cuando han hablado seguramente de marketing de servicios. Porque si tienes un buen servicio, como se dice comúnmente, es cotizado. Porque si no hay buen servicio, ya te puedes imaginar qué va a suceder. Es como cuando sucede en las empresas de telefonía celular, digo yo, ¿no? Tú tienes línea de una determinada empresa, no quiero hacer propaganda ni hablar mal de nadie, simplemente me voy a referir al ejemplo, ¿no? Resulta que sales de Oruro al área rural, se pierde la señal. ¿Cuál es la reacción inmediata? Dice, ¿quieres romperte la cabeza primero? Dice, no. Mañana mismo cambio de empresa. ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Qué estamos queriendo tomar en cuenta? La calidad del servicio. Porque en las empresas de servicio generalmente se considera la calidad, porque no estás vendiendo mercadería, no estás vendiendo producto terminado. Y tenemos que entenderlo de esa forma, digo yo. Tenemos que entenderlo de esa forma. ¿Estamos de acuerdo? A ver, si hay participación, por favor, adelante. Ya hemos dicho, para que no sean aburridoras las clases, si participamos, qué bien, digo yo, qué bien. Miranda Edson. Buenas noches. A ver, ¿qué pasa en el caso de nuestro club San José? Caramba, discúlpeme, pero yo soy hincha de San José, digo, a ver. En términos de flujo, en términos de flujo de efectivo, el club San José, ¿por qué lado viene el ingreso? Y cuando hablamos de salida de efectivo. Entré por la venta de entradas. ¿Ya? Ahora, por esta crisis que hay, tampoco no se puede tener muchos ingresos, tampoco hay mucho apoyo. Claro. ¿No? Por eso no se puede tener muchos ingresos. Claro. Lo que está ocurriendo en muchas empresas, yo digo fundamentalmente microempresas, si no tienes venta de tu producto, no hay estar llenos, como siempre veíamos en San José, eso significa no tener ingreso, pero sin embargo las obligaciones se siguen sumando. ¿A dónde conduce eso? Y en este momento se habla de que San José, por ejemplo, tiene una deuda de aproximadamente 4 o 5 millones, eso es lo que he escuchado. ¿Se dan cuenta de su situación? Y seguimos hablando de flujos. ¿Acaso en San José no hay un responsable de las finanzas? ¿Tiene que haber? ¿Tiene que haber? ¿No es cierto? ¿Algo más? Muy bien. A ver, vamos a seguir la anterior clase. Dijimos, lean la parte que corresponde a las funciones de la administración. Las funciones de la administración. A ver, cuando hablamos de funciones de la administración, Ronald Pardo, a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo está, licenciado? Buenas noches. Voy a disculpar aquí, tal vez va a haber un poco de sonido porque sigo en el trabajo. Ya, pero ha leído. He leído de otros lugares, licenciado, un poquito me he orientado, porque no había visto usar el tema. Las funciones principales de la administración financiera serían gestionar y tomar decisiones respecto a las actividades de inversión, licenciado, en una organización o una determinada empresa. ¿Ya?
También, sí, sí, adelante, adelante, siga. también busca conseguir decidir todos los aspectos que involucran el financiamiento, también, licenciado, podría ser. A ver, tomando en cuenta lo que ha mencionado Ronald, puede haber diferencias de autor en el uso de terminología, pero fundamentalmente consideran decisiones que están contempladas en el tema. ¿Cuáles son esas decisiones? Decisiones de inversión, una, decisiones de financiamiento y decisiones de administración de activos. A ver, Leni Queca. Leni. Buenas noches, licenciado. A ver, ¿qué podemos hablar respecto a las decisiones de inversión? ¿Qué es lo que ha leído? ¿Qué es lo que ha entendido de la lectura? A ver, me hace pensar que no ha leído. Me hace pensar que no ha leído. Y no, licenciado, no lo he leído así de detalle. Tuve un pequeño repaso, no tuve mucho tiempo, pero a lo que recuerdo era sobre, hablaba sobre el balance general, ¿sí? Y, sobre los activos, los pasivos y el capital. Ya. En función de lo que ha hablado, refiriéndose al balance general, ¿cómo explicamos las decisiones de inversión tomando en cuenta, reitero, lo que usted ha mencionado? Se ha referido al balance general. Y el balance general considera esta igualdad, activo igual pasivo más patrimonio neto. ¿Cómo explica? Leni, a ver. Que para invertir tendríamos que ver nuestro capital, si alcanzaría, ¿no? Por decir, nuestra capital podría ser, digamos, de, no sé, 200,000 y la inversión necesita unos 500,000, entonces no abastecería, entonces podríamos utilizar bien nuestro capital en su totalidad y hacer un préstamo bancario para completar la inversión. Podría ser una opción. A ver, primero tengo que decirle que me gusta su entusiasmo, pero no ha leído o ha entendido mal. Lo que interesa, y les he dicho varias veces, es que tiene que haber ganas para hacer las cosas. Reitero, tiene intenciones, se esfuerza, ya, de acuerdo. Pero lo estamos entendiendo mal, pues. A ver, tenemos otros participantes más. Adelante, por favor, adelante. Ana Paula, adelante. Bueno, en cuanto al tema de la parte de decisiones de financiamiento, lo que la empresa tiene que ver es el presupuesto que tiene. Por ejemplo, yo tengo una tienda de computadoras y tengo que decidir si una parte lo voy a seguir utilizando, ya sea para el inventario o incluso puedo aumentar mi inventario. O sea, ya ahí estaría tomando una decisión de inversión en traer tal vez otro producto, por ejemplo. A ver, Ana Paula, estamos hablando de decisiones de inversión y usted me está hablando de financiamiento. ¿Será correcto? No. No, está bien. Ya hemos dicho, aquí, si tiene que equivocarse, hay que hacerlo. Ya, adelante, tenemos otros participantes más. A ver, adelante. Licenciado, cuando hablamos de decisiones de inversión, nos fijamos en los activos que cuenta la empresa. Por ejemplo, si los pasivos son mayores a los activos, no se puede invertir. A ver. Tomaremos en cuenta esa última partecita que me ha dicho. Cuando los pasivos son mayores a los activos, digo, no se puede invertir.
A ver, explíqueme eso que ha mencionado en esta igualdad, porque las empresas, y créame, no me estoy inventando absolutamente nada, las empresas empiezan a desarrollar sus operaciones a partir de considerar esta igualdad, donde el activo es igual al pasivo más el patrimonio. No hay una sola empresa, pública, privada, grande, pequeña, lucrativa, no lucrativa, que considere esta igualdad. Y no estoy hablando precisamente de contabilidad, no estoy hablando precisamente de contabilidad, y ya lo he explicado además. A ver, ¿alguien más que quiera participar? La palabra. Adelante. Adelante. Licenciado, como aquí dice, las decisiones de inversión, yo lo entiendo, especialmente en la partecita que dice, son los activos que se necesita poseer, o sea, lo que se necesita adquirir para empezar una empresa. Esas decisiones de inversión es la función de un administrador financiero. Tomaremos en cuenta lo que ha mencionado Sergio, que es importantísimo. Primero, que las decisiones de inversión, a partir de esta igualdad que hemos anotado, vamos a explicar las decisiones de inversión y las decisiones de financiamiento, fundamentalmente. En esta igualdad, reitero, cuando nos referimos a las decisiones de inversión, esas decisiones están en el lado izquierdo, en lo que se llama activo. En otros términos, hemos indicado que en el activo está toda la inversión de la empresa. ¿Qué contempla esa inversión? Activo corriente, corto plazo, y activo no corriente, largo plazo. Ahora, aquí yo hago una pregunta, en términos de decisión de la inversión. Si nos referimos, por ejemplo, a una empresa comercial, la pregunta es, ¿dónde inviertes más? ¿En activo corriente o en activo no corriente? ¿Y por qué razón? Adelante. Licenciado, muy buenas noches. Una empresa comercial en donde inviertes más sería en el activo corriente, ya que es donde más fluye el dinero en las empresas comerciales, mientras que las empresas donde produces bienes, productos, en este caso, tendrías que invertir más en lo que es, digamos, muebles, maquinarias y demás. Correcto, ahí está la respuesta. Pero además, ¿qué debemos considerar en esta decisión? La actividad principal de la empresa. Si estamos hablando de una empresa comercial, yo digo, ¿cuál es su actividad principal? Comprar y vender mercaderías. Entonces, como dice Eric, tiene que invertir más en activo corriente. ¿Sí? ¿Por qué? Esa es la razón. Sabemos que aquí ya tenemos anotado. Porque si su actividad principal es comprar y vender mercaderías, ya lo hemos dicho varias veces, esas mercaderías, este inventario de mercaderías está en el activo realizable, pues. Reitero, su actividad principal es comprar y vender mercaderías. Entonces, está aquí. Y producto de esa actividad principal va a generar o va a tomar en cuenta ese objetivo principal, que es maximizar utilidad o maximizar rentabilidad. Eso no significa que no invierta en activo no corriente, porque requiere de vehículos para transportar las mercaderías, claro que sí. ¿Acaso la empresa comercial no tiene infraestructura? Claro que tiene infraestructura. Pero tenemos que ponerle mayor atención en el activo corriente porque ahí está su actividad principal. Para completar esta parte, por ejemplo, si en la empresa comercial, en términos de inversión, compran autos lujosos, digo yo, ¿estará contribuyendo al objetivo principal de la empresa comercial? No, pues. ¿Que necesita vehículos, reitero? Sí, requiere. Pero comprar autos lujosos lo que va a ocasionar es inmovilizar inversión, porque no contribuye a la actividad principal, a la empresa comercial. Ahora, vayamos a tomar en cuenta lo que dijo Eric. ¿Qué sucede en la industria?
en empresas que transforman un primer elemento en producto terminado, el elemento básico, como dijimos, en producto terminado. En la fábrica Ferrari, si no tiene equipo, si no tiene maquinaria, si no tiene tecnología de punta, podrá obtener un producto terminado de calidad. La pregunta es sí o no. Cualquier industria, si no tiene tecnología de punta, con seguridad que no va a tener un producto terminado que sea competitivo en el mercado. Entonces, si tomamos en cuenta solamente ese hecho, ¿dónde tiene que invertir más la industria? Ah, en activo no corriente, pues. No estamos diciendo no tiene que invertir en activo corriente. Esto es, pues, inevitable en otras palabras. Porque cuando hablamos de maximizar utilidad, maximizar rentabilidad, se ha de mover esto que es activo corriente. ¿No es cierto? En la empresa comercial vendes al contado efectivo, vendes al crédito, cuentas por cobrar, cobras efectivo, se agotan las mercaderías, nuevamente compras. ¿Y qué pasa en la industria en términos de flujo? Primero, para producir, para transformar el primer elemento, material directo en producto terminado, requieres de un capital de trabajo. Porque tienes que comprar material directo o materia prima en los casos que correspondan. Tienes que pagar sueldos, tienes que pagar otros insumos que te permitan la obtención de producto terminado, porque una vez que obtienes producto terminado, aquí, en el activo realizable, vas a considerar ese inventario de producto terminado. La operación posteriormente es similar a la empresa comercial. O vendes al contado, generas aumento de efectivo, vendes a crédito, generas cuentas por cobrar, cobras esto efectivo, se agota este inventario de producto terminado, nuevamente produces, nuevamente fabricas. Eso es lo que ocurre. A ver, Pamela Salinas. Buenas noches, licenciado. A ver, si nos referimos en términos, estamos hablando de las decisiones de inversión. Si nos referimos a una empresa de servicios, llámese Entel, se me ocurre, Entel, la pregunta es, ¿dónde tendría que invertir más? Bueno, tendría que invertir más, tal vez en publicidad, en la calidad del servicio. A ver, ¿será correcto eso? A ver, hace rato nomás decíamos, y me he referido a empresas de telefonía celular. Salgo al área rural, resulta que se pierde la señal, ¿qué dices? No, mañana mismo me cambio de empresa. Entonces, para tener calidad en el servicio, ¿dónde tiene que invertir más? Bueno, tendría que ser en sus antenas, en su... ¿Te das cuenta? Y estamos hablando del activo no corriente. Reitero, eso no significa no considerar activo corriente. A ver, tenemos... Fernández. Adelante, tenemos participantes. El equipo de tecnología, licenciado. Brañez, ¿sí? ¿Qué decía? En el equipo y la tecnología. Pero claro, pues. Reitero, si una empresa de telefonía celular no tiene equipo que le permita calidad en el servicio, ya nos podemos imaginar cuál es el resultado que va a tener. ¿No es cierto? A ver, tenemos participantes. Adelante. Licenciado, buenas noches. Adelante. Sería que inviertan en los georradares, ya que los cuales le van a ampliar y poner más calidad a las señales cuando estén alejados de la ciudad. Ahí está. ¿Se dan cuenta? O sea, lo importante, como decía anteriormente, me interesa que se ubiquen en lo que estamos intentando hacer. Nos estamos refiriendo a las decisiones de inversión. Las decisiones de inversión hemos indicado que en esta igualdad están en el lado izquierdo, en el activo. Ahí está la inversión. ¿En qué invierte? En activo corriente y en activo no corriente. Y hemos hecho referencia a los tres tipos de empresa que tenemos: comercial, industrial y de servicios. A ver, voy a hacer referencia a un ejemplo. Y voy a anotar un balance general condensado, se llama así,
balance general condensado. E inicialmente voy a tomar en cuenta las cuentas de activo de manera condensada. Eso significa no escribir en detalle, en otras palabras. Dentro del activo consideraremos activo corriente, ¿ya? 200.000. Activo no corriente, 800.000. Por tanto, el total del activo, en el ejemplo, será igual a 1 millón. Será igual a 1 millón. Les voy a pedir siempre que apaguen por favor el micrófono. Ya, yo creo que es incómodo para ustedes y es incómodo para mí. Ya, yo les ruego, con el mayor respeto que se merecen ustedes, por favor, apagaremos. ¿Ya? En el lado derecho del balance, vamos a considerar las cuentas de pasivo y patrimonio. ¿Ya? Y aquí vamos a tomar en cuenta el pasivo corriente, o pasivo a corto plazo se llama, 100.000. Pasivo no corriente, largo plazo, 600.000. Y el patrimonio, 300.000. Por tanto, el total del pasivo y patrimonio será igual a la sumatoria, ¿sí? Será igual a la sumatoria, o sea, 1 millón. Por tanto, el balance está igualado. ¿No? O sea, estamos queriendo explicar con un ejemplo respecto a las decisiones de inversión, considerando lo que se ha mencionado anteriormente. Y para eso es necesario considerar algunas suposiciones básicas que nos permitan análisis. Primera suposición, fíjense la pantalla, por favor. Debemos tomar en cuenta la naturaleza de la empresa. La naturaleza de la empresa. Y en el ejemplo vamos a tomar en cuenta a una empresa industrial. ¿No? A una empresa industrial. Primera suposición que nos ha de permitir análisis. Segunda suposición básica. Capacidad de los activos para generar utilidades. Para generar utilidades. Tomaremos en cuenta la explicación anterior. Cuando nos hemos referido a la industria, a la fábrica, decíamos que si no tiene equipo, tecnología de punta, simplemente no va a poder garantizar un producto terminado de calidad. Y nos habíamos referido al activo no corriente, y dentro del activo no corriente, fundamentalmente, están los activos fijos. Porque reitero, si no tiene equipo, si no tiene maquinaria y tecnología de punta, simplemente tus productos no van a ser competitivos en el mercado. ¿No? Esa es la suposición básica, en la segunda suposición básica. Y una tercera suposición, vamos a considerar el costo de financiamiento. ¿No? Cuando nos referimos al costo de financiamiento, nos estamos refiriendo en otros términos al pago de intereses. ¿Y producto de qué pagamos interés? Ah, cuando hay deuda, cuando hay pasivo. Corto plazo y largo plazo. ¿Ya? Entonces. Pero a ver,
En esta suposición última, costo de financiamiento, y si decimos que el costo de financiamiento significa considerar pago de intereses, vamos a ver cuál es el comportamiento, ¿ya? Entonces, en el lado izquierdo, activo, está el activo corriente y el activo no corriente que generan ingreso, ¿ya? Que generan ingreso. Tomando en cuenta que se debe invertir más en activo no corriente que en el activo corriente, vamos a suponer que el activo corriente genera un 3% de ingreso. Y el activo no corriente, 10%. ¿Ya? En la generación de ingresos. En el pasivo corriente, voy a suponer que el costo de financiamiento del pasivo corriente considera un 2% y el costo de financiamiento del pasivo no corriente 5%. 5%. A ver, ¿cómo explicamos que el costo de financiamiento del pasivo corriente o corto plazo es más barato que el costo de financiamiento del pasivo no corriente o largo plazo? A ver, analizaremos qué ocurre en la actualidad. ¿Cuál sería la explicación? A ver, a la Noca Daniela definitivamente no está en clases. No está en clases. Chambi Javier. Adelante. Chambi Javier. Licenciado, buenas noches. A ver, dentro del pasivo corriente, mencionaremos algunas cuentas que están contempladas en el balance general. Pasivo a corto plazo. A ver, denme una cuenta. Pasivo a corto plazo. Cuentas. Cuentas por pagar, ¿podría ser, licenciado? Claro. Cuentas por pagar. La pregunta es, por cuentas por pagar, compras a crédito, en otras palabras, ¿hay pago de intereses? A ver. Sí. ¿No hay pago de intereses? Sí, licenciado. ¿No hay pago de interés? No, hay pago de interés. No, hay pago de interés, licenciado. Es a simple compromiso, ¿no es cierto? En cuenta abierta, como se llama. Hay pago de intereses cuando la compra es mediante un documento. O lo que ocurre con las operaciones que suceden en un banco. ¿No es cierto? A ver, otra cuenta voy a anotar. Otra cuenta. Sueldos por pagar. Debemos sueldos. Sueldos por pagar. ¿Hay pago de intereses? No hay pago. No, licenciado. No, licenciado. ¿No es cierto? O si nos referimos a los pasivos acumulados, otros pasivos distintos de las cuentas por pagar, distintos de los sueldos por pagar. ¿Hay pago de intereses? No hay pago de intereses. Si en el corto plazo la operación es con un banco, aquí tendremos documentos por pagar. Aquí sí pagamos intereses. Entonces, si ustedes analizan los componentes, me refiero a las cuentas que hemos anotado, varios de ellos no suponen pago de intereses. Por esa razón, el pasivo corriente o el costo de financiamiento del pasivo corriente es más barato que el pasivo no corriente. Porque cuando nos referimos a largo plazo, financiamiento a largo plazo, el banco sí o sí te va a pedir una hipoteca, una garantía, como se dice. ¿No es cierto? Eso es lo que sucede. Por esa razón, el costo de financiamiento del corto plazo es más barato que el costo de financiamiento de largo plazo. ¿Ya? Ahora, haremos ejercicios. Hemos dicho que el lado izquierdo, que corresponde al activo, genera ingresos. ¿Ya? El activo corriente, 3% de 200.000.
6.000. 10% de 800.000, refiriéndome al activo no corriente, 80.000. El total del ingreso, entonces, en este ejemplo, contempla 86.000. 86.000 bolivianos, por el lado del ingreso. Ahora, vayamos a considerar por el lado del costo, y eso significa costo de financiamiento. 2% del pasivo no corriente. 2.000. Y 5% del pasivo no corriente, 30.000. O sea, el costo de financiamiento suma 32.000. Suma 32.000. ¿Ya? Entonces, en términos de obtener utilidad o rentabilidad, ¿qué se hace? Y esto se muestra en estos resultados. Ingresos versus costos. Cuando los ingresos son mayores a los costos, esto es igual a una utilidad. Y por el contrario, cuando los costos son mayores a los ingresos, cuando los costos son mayores a los ingresos, el resultado es igual a una pérdida. ¿No? Entonces vamos a comparar ingresos versus costos aquí. ¿No? Aquí. El ingreso 86.000 menos costo 32.000. Por lo tanto, la rentabilidad ¿no? será de 54.000. Será de 54.000. Este ejercicio que hemos realizado es con los datos iniciales de la empresa. Ahora voy a hacer un ejercicio. Voy a incrementar el pasivo corriente de 200.000 a 250.000, sin modificar el total del activo, 1.000.000. Esto significa que el activo no corriente va a disminuir a 750.000. ¿No es cierto? La sumatoria es 1.000.000. Y lo voy a anotar con rojo para que resaltemos el cambio que estoy considerando. En función de este cambio, calcularemos nuevamente el ingreso. En el ingreso tendremos 250.000 por el 3%, y en el activo, en el activo no corriente, tendremos 750.000 por el 10%. El nuevo ingreso, tomando en cuenta el cambio que he considerado, de aquí, será de 82.500. 82.500. ¿Cuál va a ser la nueva rentabilidad? La nueva rentabilidad. La nueva rentabilidad será igual al ingreso con el cambio 82.500 menos el costo, o sea, 50.500. Ahora, yo pregunto, Catherine Duval, miren, no está bien, o sea, yo creo que corresponde nomás la falta, ¿no es cierto? Corresponde nomás la falta. Silvia Elío. Dicen. Silvia, a ver. Sí, dicen. Tomaremos en cuenta los resultados. Este resultado de 54.000 es con los datos iniciales, lo que está con negro.
El otro resultado de 50.500 es con los cambios. Resulta que de 54.000 la rentabilidad ha disminuido a 50.500. La pregunta es por qué. La pregunta es por qué. Yo pienso que es porque ay, no sé, no sé, Liz, a ver, voy a pensar por qué exactamente puede ser. Adelante, tenemos otro. Pienso porque Adelante, Silvia, no hay que temer a la equivocación, digo yo. No. Pienso porque el porcentaje del activo no corriente es mayor. Ya. Y claro, al momento de sacar los porcentajes y hacer la sumatoria, la rentabilidad disminuye. A ver, estaba yendo bien, digo yo, estaba yendo bien. A ver, piense un poquito. Hay otro compañero que quiere participar, otros 3 compañeros más que quieren participar. Adelante. Buenas noches, licenciado. En cuanto a lo que nos indica, es porque en el primer caso que teníamos, se podría decir que un 80% está destinado para un activo no corriente y un 20% para el activo corriente. Entonces, en el segundo caso, ha disminuido el activo no corriente en un 5%, se podría decir. Entonces, como su interés es más alto y del otro es menos, entonces ha tenido una disminución por ese motivo. Ya. Otro participante más, por favor. Adelante. Lice, buenas noches. Adelante, Luis, adelante. Ya, por ejemplo, usted nos había dicho en principio que esto se trata de una empresa industrial. Entonces yo creo que ahí está el motivo principal por el cual se ha bajado la rentabilidad. ¿Por qué? Porque en este caso, por ejemplo, podemos ver que tenemos 80.000 en el activo no corriente, es decir, que han invertido más en maquinaria. Con el cambio que se ha hecho de 750.000 ha bajado, entonces obviamente que ya no han invertido tanto en la maquinaria, entonces tampoco van a tener más producción. Eso sería, Lice. Correcto. Grisel Bustamante. Muy bien. Tomando en cuenta las 2 últimas participaciones, tienen toda la razón. Y para eso justamente son las... Adelante, Grisel. Licenciado, me disculpar, se ha desactivado mi micrófono. Sí, también yo decía que los porcentajes como han variado, licenciado, era porque tenían mayor inversión en el activo, no corriente, licenciado. Ya. Muy bien, Grisel, Patricia. A ver, yo les decía, para eso justamente hemos anotado estas suposiciones básicas que nos permiten análisis. Cuando nos hemos referido a las decisiones de inversión y hemos hablado al mismo tiempo de las industrias, de las empresas industriales, decíamos, ¿dónde tiene que invertir más? En activos no corrientes. Porque te garantiza la obtención de un producto terminado de calidad, que sea competitivo en el mercado. Tomando en cuenta ese aspecto, si la empresa decide invertir más en activo corriente, esta es la consecuencia, pues. Porque el activo corriente solamente te está generando un ingreso del 3%. Y el activo no corriente te genera un ingreso del 10%. Entonces, estamos tomando en cuenta, ¿no? En este caso, a una empresa industrial, y los compañeros lo han mencionado. Eso está ocasionando esta disminución. ¿Dónde inviertes más? En activo no corriente. Eso por el lado de la rentabilidad. Ahora, por el lado del riesgo. Porque toda inversión, si bien busca una rentabilidad, pero está sujeta a un riesgo. ¿Cómo medimos en el corto plazo? Se mide a través de lo que se llama el capital de trabajo. Y el capital de trabajo considera el activo corriente menos el pasivo corriente. Capital de trabajo, activo corriente menos pasivo corriente. Activo corriente, lo que la empresa tiene en el corto plazo,
y pasivo corriente lo que la empresa debe en el corto plazo. Simplemente voy a reemplazar con los datos iniciales 200.000 menos 100.000. Y esto es igual a 100.000. ¿No? Con los datos iniciales. Ahora, voy a tomar en cuenta, con el cambio, el activo corriente se incrementa a 250.000 menos 100.000. Aquí parece que está además un 0. Sí, ahora sí. Sí. 150.000. 150.000. Exactamente. 150.000. Miren, ¿cuál es el comportamiento del capital de trabajo? Teníamos 100.000, producto del cambio, o sea, se ha incrementado más activo corriente, y el capital de trabajo se incrementa de 100.000 a 150.000. ¿Cómo debiéramos interpretar esto en términos de riesgo? Como tienes más dinero, el riesgo disminuye o el riesgo baja, porque tienes más para cubrir tus obligaciones en el corto plazo. De esa manera, o sea, en resumen, esta decisión que toma la empresa, considerando, reitero, las suposiciones básicas, como se está invirtiendo más en activo corriente y no así en activo no corriente, primero que disminuye la rentabilidad, pero al mismo tiempo disminuye el riesgo. Disminuye el riesgo. Y aquí pareciera aplicarse un famoso dicho que dice que no arriesga, no gana, una cosa así. Pareciera, digo yo. Ahora, en esto que se llama capital de trabajo, partiremos de la suposición que los pasivos corrientes sean superiores a sus activos corrientes. Ay, caramba, está en problemas. Está en problemas. A eso se llama insolvencia técnica. ¿Qué debemos entender por insolvencia técnica? Que la empresa es incapaz de cubrir sus obligaciones en el corto plazo. ¿Cómo solucionas eso? Con deuda, con financiamiento. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las finanzas en la casa de uno? Cuando los gastos en términos de flujo de efectivo son superiores a sus ingresos, ¿cómo solucionas? Ah, vas a la tienda, pides al fiado. ¿Qué estás generando? Deuda. Estás generando pasivo. Lo mismo sucede en las empresas. Yo digo, lo mismo está sucediendo en la universidad. A nivel país, hemos escuchado por varios años, de manera oficial desde luego, que había un déficit fiscal. ¿Cómo debiéramos entender ese déficit fiscal? Ah, que los gastos han superado los ingresos. Fíjense la deuda, en cuánto se ha incrementado. Si tomamos en cuenta la situación actual, la pandemia me refiero, ¿qué está ocurriendo con el flujo en el Tesoro General de la Nación? ¿Y eso no genera problemas? ¿No genera endeudamiento? Claro que sí. Claro que sí. Entonces, miren, las labores del administrador financiero, ¿no? Tomando en cuenta lo que tenemos en el tema, realmente es importante. Realmente es importante. Ustedes, como futuros administradores, tienen un trabajo interesante. Tienen un trabajo interesante. ¿No? Lo vamos a entender a medida que ustedes lean, a medida que consideremos algunos ejemplos que nos permitan mayor entendimiento. Yo siempre digo, intentaremos entenderlo de la manera más sencilla posible. Si para eso recurrimos a un ejemplo real que esté ocurriendo en el país, mejor. Mejor. ¿No es cierto? Posiblemente algunas de las compañeras o compañeros trabajen. Si podemos comentar su experiencia, si se puede, desde luego, porque no es obligatorio, hay que hacerlo. Eso nos va a permitir entender, ¿no es cierto? Tenemos una última parte para terminar con el tema. Eso lo haríamos en la siguiente clase. Sin embargo, voy a pasarles el tema número 2 para que vayamos leyendo. El tema número 2 corresponde a técnicas de análisis financiero y vamos a seguir hablando de análisis. O sea, no es que me encante el análisis, no. Sino simplemente yo digo, un gerente, un ejecutivo, permanentemente habla de la toma de decisiones.
¿Y las decisiones en función de qué? En función del análisis, pues. Si la COP le está pidiendo incremento de sueldos al gobierno, ¿qué tiene que analizar el gobierno? ¿No? ¿Qué tiene que hacer el Tesoro General de la Nación para responder a ese petitorio de la Central Obrera? Las decisiones, reitero, están en función del análisis, dependiendo de qué decisión quieres tomar. ¿Algún comentario, alguna pregunta hasta esta parte? Hasta aquí estaríamos concluyendo con la clase de hoy. El otro tema. Es verdad que tenemos 2 clases en la semana, 2 horarios, los días martes y los días jueves. Yo pregunté en una anterior clase, ¿qué vamos a hacer? Yo no tengo ningún problema, y esto lo reitero, de pasar los 2 días a la semana, pero es una decisión de ustedes, ¿ya? Quisiera que lo tomen en cuenta, me avisan posteriormente, no tengo ningún problema. Si hay alguna participación más, adelante, por favor. Muy bien, muchas gracias, cuídense, muy buenas noches, hasta luego. Hasta luego, licenciado. Buenas noches. Hasta luego, licenciado.